Vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Kate y Scherpini se conocieron por primera vez en la escuela secundaria cuando él estaba en séptimo grado y ella en octavo. Se dieron su primer beso y su amistad floreció rápidamente. Y permanecieron unidos durante toda su adolescencia. Sin embargo, con el paso del tiempo perdieron el contacto y tomaron caminos separados. Pasaron los años y Sherry siguió adelante con su vida. Se casó con otro hombre en 2006, pero su matrimonio solo duró 2 años. Años después del divorcio, Sherry se encontró soltera de nuevo. Poco sabía que el destino tenía otros planes reservados para ella. Un día se encontró inesperadamente con Kate y Sparks voló al instante. Los años separados les habían traído crecimiento ambos y madurez, y se dieron cuenta de cuánto se habían extrañado. Kate y Sherry organizaron una cita para darle a su amor otra oportunidad. En ese momento su conexión se fortaleció con cada día que pasaba. Dentro de un año de reconectarse, Kate y Sherry sabían que estaban destinados a estar juntos. Se casaron en 2009, tuvieron 2 hijos y vivieron en Redding, California. Sherry solía trabajar en telecomunicaciones, pero después de dar a luz a sus hijos dejó su trabajo y se quedó en casa con sus hijos. Kate continuó trabajando en Best Buy como un miembro de The Geek Squad. Desde fuera, la familia Pinney parecía tener una vida ideal. El 2 de noviembre de 2016, Kate y la imagen de la vida perfecta de Scherpini se hizo añicos cuando Kate llegó a casa y descubrió que su esposa había desaparecido. Fue inusual, porque Sherry solía estar siempre en casa cuando Kate volvía del trabajo. Al principio Kate supuso que Sherry había salido a dar un paseo, pero se preocupó cada vez más. Pasó el tiempo y ella nunca regresó. Kate llamó a la guardería a la que asistían sus hijos para ver si Sherry ya los había recogido. Para su sorpresa, la secretaria de la escuela le informó que Sherry no había. La preocupación de Kate por Sherry se intensificó y decidió. Revisó la aplicación Buscar mi iPhone en su teléfono. La aplicación reveló que el teléfono de Sherry estaba ubicado al final de la. Sin dudarlo, Kate salió corriendo y registró la zona. Para su consternación, encontró el teléfono de Sherry tirado en el suelo. El suelo con sus auriculares cerca. Aún más inquietante, había mechones de pelo enredados en los auriculares. Después de que Kate hizo el inquietante descubrimiento del teléfono y los auriculares de Sherry al final del camino de entrada, se puso en contacto con las autoridades con él. La oficina del sheriff del condado de Shasta tomó inmediatamente en serio la desaparición de Sherry e involucró al FBI desde el principio. Tras la investigación, Kate estaba decidido a llamar la atención sobre la desaparición de Sherry y suplicó por su seguridad. Regresar reconociendo la importancia de dar a conocer el nombre y el rostro de Sherry al público. Kate habló con los medios de comunicación con la esperanza de generar apoyo y la ayuda para encontrarla, y los medios de comunicación desempeñaron un papel importante al amplificar la historia de la desaparición de Sherry. La belleza de Sherry, con su cabello rubio y sus ojos azules, hizo que su caso cautivara al público y a los canales de noticias. Cubrió cada detalle de su vida perfecta como esposa y madre devota, lo que solo aumentó la intriga que rodeaba su repentina desaparición. Una vez que Sherry la desaparición se convirtió en noticia pública y la oficina del sheriff del condado de Shasta comenzó a recibir una gran cantidad de pistas. A pesar del gran volumen de información que se le comunicó a la policía, ninguna de las pistas resultó productiva en la búsqueda en curso de Sherry, ya que la investigación sobre la desaparición de Sherry continuó y los investigadores se centraron en examinar el teléfono de Sherry en busca de posibles pistas. Al revisar el contenido, descubrieron un acalorado intercambio de mensajes de texto entre Sherry y su esposo. Kate, de unos meses antes de este intercambio, levantó sospechas entre la policía, lo que los llevó a preguntarse si Kate podría haber estado involucrado en la desaparición de Sherry. A pesar de la posible sospecha, Kate demostró ser cooperativo con la policía. Se ofreció como voluntario para tomar una prueba del polígrafo con la esperanza de ayudar a limpiar su nombre de cualquier sospecha. Kate pasó el polígrafo Además del intercambio de mensajes de texto entre Kate y Sherry, los investigadores descubrieron varios mensajes de texto de hombres disfrazados con nombres femeninos en el correo de Sherry. Tras un examen más detenido del teléfono, parecía que Sherry planeaba dejar a Kate el 10 de noviembre de 2016. La policía localizó a uno de los hombres del teléfono de Sherry y lo entrevistó sobre su paradero, según el hombre que él y Sherry habían conocido hace 5 años. Anteriormente, en un restaurante, mientras ella asistía a una conferencia de trabajo, el hombre afirmó que no tenía idea de dónde estaba Sherry, pero que tenía algunas ideas sobre ella. En la entrevista, el hombre reveló que Sherry no tenía consideración por Kate,
su relación con su esposo Kate. Y le temía. Supuestamente le había dicho a Asher que Kate era violento y abusivo y que a menudo la mantenía encerrada en su casa después de recibir él. Tras la acusación del hombre que conocía a Sherry de que su marido Kate era abusivo, la policía inició una investigación para determinar si había algo de cierto en ello. Sin embargo, después de entrevistar a amigos y vecinos de la pareja, la policía no pudo encontrar ninguna evidencia sustancial que respaldara las acusaciones. La idea de que Kate era un individuo violento. Lo que la policía supo de los amigos de Kate y Sherry fue interesante. Todos los individuos. Expresó que Sherry era conocida por tener tendencia a ser dramática y a buscar atención. Esta información llevó a la policía a considerar la posibilidad de que las acusaciones de abuso pueden haber sido exageradas o inventadas varios días después de Sherry. Desapareció el 24 de noviembre de 2016. La policía recibió una llamada telefónica a las 4:32 de la madrugada de la mañana del Día de Acción de Gracias. La persona que llamó se informó a la policía que había una mujer al costado de la primera 5 que parecía necesitar ayuda después de recibir esta información. Los agentes respondieron rápidamente y se dirigieron al lugar. Al llegar a la escena, la policía descubrió a una mujer con. Debido a su estado desaliñado, las cadenas y las bridas de plástico la envolvían fuertemente. Los oficiales tardaron unos instantes en detenerla. Al darse cuenta de que la mujer era Asher Pinney, que llevaba varios días desaparecida, los agentes se sintieron aliviados al encontrarla. Sherry estaba viva y rápidamente comenzó el proceso de liberarla de sus ataduras. Le quitaron cuidadosamente las cadenas y bridas de plástico, asegurando su seguridad. Una vez que fue liberada, los oficiales transportaron a Sherry al hospital para recibir. Cuando Sherry llegó al hospital, la gravedad de la situación se hizo evidente. Sherry tenía múltiples moretones que cubrían su cuerpo. Su cabello era notablemente más corto y se podía ver una marca de quemadura en su brazo. Además, tenía una erupción cutánea grave en el brazo. Su peso había disminuido a un nivel peligroso, llegando a solo 87 libras mientras Sherry se recuperaba en Woodland. En el hospital memorial, la policía intentó entrevistarla, pero Sherry estaba demasiado afectada para proporcionar detalles. Sherry. Ella solo cooperaría si su esposo Kate estuviera presente durante la entrevista. Como resultado, se le permitió a Kate permanecer en la habitación mientras Cher relataba los hechos. Según Sherry, en el incidente, ella estaba trotando cuando una camioneta SUV de color oscuro conducida por dos mujeres se le acercó. La mujer mayor bajó del vehículo y se acercó a Sherry blandiendo un arma. La mujer más joven permaneció en el coche. Sherry declaró que la obligaron a subir a la parte trasera del vehículo contra su voluntad antes de entrar en el SUV. Sherry recuperó su teléfono y sus auriculares. La entrada de la casa y los dejó allí intencionalmente junto con mechones de su cabello. Dijo que lo hizo para alertar a Kate. Que algo andaba mal. Sherry continuó contando la historia de su secuestro a la policía y a su esposo. Kate dijo que durante el viaje ella se quedaba dormida constantemente en la parte trasera del SUV, lo que dificultaba llevar la cuenta del tiempo. Además, mencionó que los dos. Según Sherry, las mujeres le habían envuelto algo alrededor de la cara, impidiéndole ver dónde estaba. Las dos mujeres le informaron que tenían. La secuestraron porque había un hombre que quería comprarla y debía ser entregada a esa persona. No lo hicieron. Sherry expresó temor y preocupación por su situación, ya que había especificado quién era el hombre o dónde se encontraba. Sherry afirmó que fue sometida a abusos físicos por parte de uno de ellos. Según Sherry, una de las dos mujeres con las que estaba retenida la golpeaba con frecuencia, dejándola con varias lesiones. Sherry también alegó que fue marcada en su hombro derecho con la palabra éxodo que la mujer dijo que había. Se ha hecho para apelar al comprador de Sherry, quien supuestamente era un oficial de policía. Sherry declaró además que sus captores tocaba música de mariachi con frecuencia, lo que le resultaba inquietante y desorientador. La constante reproducción de este tipo de música se sumaba a la atmósfera de su cautiverio la hacía más aislante y opresiva. Sherry mencionó que estaba confinada a una sola habitación con una ventana tapiada. Respecto a las condiciones de vida, Sherry habló de un armario donde estaba encadenada. Este armario servía como baño improvisado, ya que había un cubo dentro que podía usar para orinar y defecar. Aproximadamente 3 semanas después de su cautiverio, Sherry recordó haber escuchado un. Tras el disparo, Sherry nunca volvió a ver a la anciana hispana. Esta repentina desaparición generó varias preguntas. Las preguntas que rondaban la mente de Sherry eran: ¿había matado a la joven que había permanecido en silencio durante todo el calvario?
Ahora tomó el control. Esta mujer le ordenó a Serry que subiera a un auto y procedieron a conducir por la primera 5 de repente él. El coche se detuvo. Serry se sobresaltó por la parada repentina e inesperada. Miró a su alrededor tratando de evaluar la situación. En esa situación, la mujer más joven le dijo a Serry que saliera del vehículo. Confundida e insegura, Serry obedeció con cautela. Serry sintió una mezcla de miedo y emoción al salir del coche. ¿Era esta su oportunidad de escapar o la estaban llevando a un lugar más peligroso? En esa situación, se quedó sin respuestas, solo con incertidumbre, después de que Serry fue encontrada al costado de la carretera por 5 personas en el condado de Shasta. La oficina del sheriff realizó una conferencia de prensa para anunciar su regreso sano y salvo. Durante la conferencia de prensa, la policía dijo que Serry había sido secuestrada por 2 mujeres hispanas, lo que provocó una gran preocupación entre el público. Sin embargo, la respuesta a esta noticia no estuvo exenta de consecuencias. La conferencia de prensa surgió una ola de racismo dirigida a personas de ascendencia española, según los informes de Serry. El secuestro había intensificado el miedo y la ansiedad pública, lo que llevó a algunos a arremeter contra individuos percibidos como asociados. Con la comunidad hispana, cuando Serry se instaló de nuevo en casa después de su secuestro, comenzó a asistir a sesiones de terapia ya que Serry vivía en California. Ella se volvió elegible para el Fondo de Compensación a las Víctimas, que utiliza fondos públicos para ayudar a pagar la terapia de las víctimas después del accidente. Secuestro. Serry comenzó a pasar una cantidad significativa de tiempo en su casa, evitando salir con tanta frecuencia en comparación con su estilo de vida anterior. Un año después de iniciada la investigación del secuestro de Serry, la policía publicó un retrato robot de las 2 mujeres hispanas que se cree que están involucradas en el caso. Crimen. Sin embargo, a pesar de este paso significativo, no se obtuvieron pistas. Además, la policía reveló el descubrimiento de hombre. La policía dijo que se encontró ADN en la ropa interior que llevaba puesta cuando fue encontrada al costado de la primera 5. No coincidía con el de su esposo Kate. Habían pasado 2 años desde el secuestro de ella y la policía aún no había. Se obtuvo una coincidencia con el ADN masculino encontrado en su ropa interior, pero a pesar de sus esfuerzos, no surgieron pistas y el caso permaneció sin resolver. Sin embargo, en 2020 finalmente se produjo un avance con una determinación renovada por parte de la policía que trabajaba en el caso de Stjer. Autorización para utilizar técnicas de ADN familiar para localizar al donante del ADN esquivo. Este enfoque innovador les permitió utilizar el perfil de ADN existente para identificar posibles parientes del donante. Las pruebas de ADN familiar son una poderosa herramienta de investigación utilizada en investigaciones criminales. Implica analizar evidencia de ADN para determinar si coincide con cualquier miembro de la familia de un sospechoso al identificar marcadores genéticos compartidos entre los miembros de la familia. Los investigadores pueden reducir la lista de sospechosos, posibles sospechosos e identificar posibles relaciones familiares. Cuando la policía que trabajaba en el caso Stjer Pinney obtuvo la coincidencia de ADN familiar en el ADN masculino, lo encontraron en su ropa interior y se sorprendieron al ver que resultó ser un pariente cercano de James Reyes Serry. Exnovio. Este desarrollo planteó varias preguntas y se convirtió en un punto de inflexión importante en la investigación. La policía se preguntó si el exnovio de Serry podría haber sido el responsable de su secuestro en junio de 2020. Los investigadores recuperaron un refresco. Tomó una botella de la basura de James y la llevó al laboratorio forense para realizar pruebas de ADN. El laboratorio forense realizó pruebas de ADN en la botella de refresco. Un mes después, un técnico de laboratorio llamó a la policía y les informó que James Reyes coincidía con el ADN. Se encontró una muestra en la ropa interior de Serry el día en que fue encontrada. Después de que la policía obtuvo la coincidencia de ADN, realizaron una entrevista en Costa Mesa, casa de California, de James Reyes, un trabajador de una tienda de deportes. En relación con el caso de Serry, su exnovia, James proporcionó una declaración a la policía explicando que había salido con Serry aproximadamente 10 años antes. Dijo que la última vez que vio a Serry fue un año después de que rompieran. Arriba, pero había oído rumores de su desaparición y posterior regreso sano y salvo. Durante la entrevista, la policía le preguntó a James si era responsable de Serry secuestro y James negó tener cualquier participación en su secuestro. Sin embargo, finalmente durante la entrevista con la policía, James Reyes admitió ser. James afirmó que, a pesar de su ruptura hace 10 años, Serry era muy amiga suya y que sí tuvo algo que ver con su desaparición.
Pero él no la secuestró, sino que simplemente estaba ayudando a un amigo necesitado. Según James, Sherry se había puesto en contacto con él afirmando que ella estaba intentando escapar de su esposo abusivo. Kate James reveló a la policía el 2 de noviembre de 2016 que uno de sus amigos le habían alquilado un coche que resultó ser el mismo vehículo que usó para recoger a Sherry al día siguiente. Según James, Sherry se subió al coche. Sherry se sentó en el asiento trasero y se recostó mientras él hacía el largo viaje de regreso a Costa Mesa. Sherry se confinó en el dormitorio. Durante toda su estancia en la casa de James, él continuó con su rutina diaria mientras Sherry ocasionalmente lo ayudaba limpiando y cocinando. Ella tapió la ventana del dormitorio porque ella quería la puerta de la habitación mientras Sherry se quedaba con James. Él notó que ella estaba tratando intencionalmente de perder peso comiendo como. James informó a la policía que Sherry le había pedido ayuda para autolesionarse, específicamente golpeándose a sí misma. Difícil crear moretones. En una ocasión Sherry le pidió a James que disparara un disco de hockey desde su rodilla aunque incómodo con la petición y a pesar de sus reservas, James accedió, participando finalmente en este acto perjudicial. Comportamiento con Sherry. James admitió haber marcado a Sherry con éxodo en su hombro derecho. Declaró que tenían. Según James, compró una herramienta para quemar madera en Hobby Lobby específicamente con el propósito de cometer el acto. Un día, Sherry inesperadamente le informó de su decisión de irse de su casa. Antes de partir, Sherry le pidió a James que, para conseguir cadenas híbridas, Sherry le indicó que la atara bien antes de llevarla de vuelta a Reading, California. Durante el viaje Sherry le dijo a James que se detuviera, lo cual él hizo. Ella saltó del vehículo y James se marchó en coche. Cuando la policía le preguntó a James si sabía algo sobre las dos mujeres hispanas que, según Sher, la habían secuestrado, él dijo que no tenía ni idea de quién era ella. Hablando de cuando la policía visitó la casa de James, se sorprendieron al descubrir numerosas habitaciones que coincidía con las descripciones dadas por Sher cuando habló sobre donde estuvo cautiva. Sorprendentemente, el dormitorio de James y el armario coincidía con un dibujo que Sherry había hecho para la policía que representaba la distribución exacta de las habitaciones que había experimentado durante su confinamiento. Además, la policía notó una notable coincidencia. Una mesa en la casa de James estaba cerca. Se parecía al que Sherry había mencionado en sus primeras entrevistas con la policía. Varios días después de que la policía hablara con James Reyes, programaron una. Tras la entrevista en la comisaría con Sherry y Kate, la policía había reunido una cantidad significativa de pruebas que consideraban concluyentes. Que Sherry había escenificado su secuestro durante la entrevista y estaban preparados para confrontar a Sherry con sus hallazgos. Antes de que la policía confrontara a Sherry con la verdad de que había fingido su secuestro, le preguntaron si quería que su esposo Kate abandonara la sala de interrogatorios. Sin embargo, Sherry no dijo nada. La policía tomó entonces la decisión de dejar a Sherry y Kate solos en la habitación por un tiempo. Durante unos minutos, Sher se acercó a Kate y le reveló que no quería que la policía encontrara a la mujer hispana que la había secuestrado. Sherry creía que le debía la vida a la mujer porque le había permitido irse y no quería presentar cargos contra ella. Kate escuchó la explicación de Sherry y luego expresó sus preocupaciones porque no creía que Sherry estuviera diciendo nada coherente y estaba empezando a. Enfatizó que, independientemente de la decisión de Sherry de no presentar cargos, la mujer finalmente enfrentaría consecuencias por sus acciones. La policía regresó a la sala de interrogatorios y fue entonces cuando Sherry y Kate fueron informados que la policía había obtenido una coincidencia de ADN familiar en el ADN masculino que se había encontrado en la ropa de Sher. El nombre él. La policía mencionó que James Reyes, su exnovio Kate, tuvo una reacción física al escuchar el nombre. James fue reconocido como el ex de Sherry después de la impactante revelación de que James Reyes, el exnovio de Sherry, era una coincidencia con la. Se encontró ADN masculino en su ropa interior. La policía procedió a informar a Sherry y Kate que James había pasado la prueba del polígrafo. La policía dijo que pensaban que Sherry escenificaron su secuestro y también declararon que habían reunido pruebas para corroborar la historia de James, lo que les llevó a creer que estaba diciendo la verdad. La policía informó a Sherry que poseían información que indicaba que su drástica pérdida de peso durante su desaparición fue una decisión deliberada. Su parte para consumir algunas menos calorías. Agregaron que se creía que la erupción en su brazo se originó por los productos de limpieza que había utilizado en la residencia de James. Además, la policía afirmó que había adquirido conocimiento de que James había infligido un daño. Además,
Se reveló que la marca sobre Serri se aplicó utilizando una herramienta de madera que habían comprado en Hobby Lobby. La nariz rota de Serri fue el resultado de una lesión que se había infligido usando un palo de hockey a pesar de enfrentar pruebas abrumadoras que indicaban que había fingido su secuestro. Serri mantuvo la compostura y actuó como si no se diera cuenta de lo que la policía estaba haciendo. Serri, refiriéndose a James, le dijo a la policía que no había visto a James desde que rompieron hace años, cuando ella fue al funeral de su hermano en el sur. Sin embargo, en California la policía le informó a Serri que sabían que estaba mintiendo. James les había proporcionado información en relación con su desaparición y detalles que nadie más conocería. El 3 de marzo de 2022, Serri Pini fue arrestada por el FBI. Fue acusada de mentir a agentes federales y fingir su secuestro. 6 semanas después de su arresto, aceptó firmar un acuerdo de culpabilidad. Acuerdo con los fiscales federales admitiendo que ella había orquestado su secuestro. Los abogados de Serri habían argumentado que debería recibir una sentencia de 1 mes en prisión seguida de 7 meses de arresto domiciliario. Sin embargo, el Estado recomendó una sentencia de 18 meses varios meses después. En septiembre de 2022, Esachar fue sentenciado a 18 meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de. Sin embargo, el juez declaró que había pocas posibilidades de que pudiera pagar la multa a menos que ganara la lotería durante la audiencia de sentencia. Se refirió a Serri como una manipuladora y una mentirosa habitual. El juez expresó que no tenía ninguna duda de que ella habría seguido mintiendo si no hubiera sido. El juez le informó a Serri que debía ser castigada para disuadir a otros de cometer crímenes de imitación de CRI. Explicó que Serri se han aprovechado varios recursos, incluidos los fondos para víctimas, los pagos por discapacidad del Seguro Social y una campaña de GoFundMe. Cuenta establecida tras su presunto secuestro. Serri había obtenido cientos de miles de dólares a través de estos SIDA imponiendo un castigo en. Serri, la jueza, pretendía disuadir a otras personas de cometer delitos similares. Serri se dirigió al tribunal durante. En su audiencia de sentencia, expresó su remordimiento y se disculpó con las numerosas personas que habían sufrido debido a sus acciones. Reconoció abiertamente su culpabilidad. Sentimiento de culpa, afirmando que era responsable de mentir y deshonrar tanto a sí misma como a quienes la rodeaban. En agosto de 2023, a Serri se le concedió la libertad y fue colocada en una casa de transición. Kate y Serri se separaron el día en que fue arrestada en marzo de 2022, pocos días después de que Serri se declarara culpable. Al mes siguiente Kate presentó una demanda. En el divorcio, también solicitó la custodia total de sus hijos.